El eterno retorno es una de las ideas más enigmáticas y provocadoras de Nietzsche. Aparece formulado de manera especialmente impactante en la Gaia Ciencia y desarrollado poéticamente en Así habló Zaratustra. En términos generales plantea la hipótesis de que todo lo que ocurre en la vida se repetirá exactamente igual una y otra vez por toda la eternidad. Sin embargo, esta idea no debe entenderse principalmente como una teoría cosmológica, sino como una prueba existencial y ética. Nietzsche invita a imaginar la siguiente situación. Un demonio te revela que tendrás que vivir tu vida con cada uno de sus detalles, dolores, alegrías, errores, infinitas veces. La pregunta clave es ¿cómo reaccionarías ante esa revelación? Si la respuesta es de rechazo o desesperación, significa que no estás afirmando plenamente tu vida. En cambio, si pudieras decir sí a esa repetición eterna, entonces estarías alcanzando una forma radical de afirmación de la existencia. El eterno retorno funciona así como un criterio para medir hasta qué punto una persona es capaz de aceptar y querer su propia vida sin reservas. Esta idea se conecta también profundamente con otros conceptos centrales del pensamiento de Nietzsche. Por un lado, se opone al nihilismo, ya que exige encontrar sentido no en un más allá o en valores trascendentes o divinos, sino en la propia vida tal como es. Por otro lado, se vincula con la figura del superhombre, aquel que es capaz de crear valores y afirmar la vida, incluso en sus aspectos más difíciles. En este sentido, además, el eterno retorno implica una transformación de nuestra relación con el tiempo. Frente a una visión lineal, con principio y fin, propone un tiempo circular donde cada instante adquiere un peso infinito. Esto invita a vivir de manera más intensa y consciente, como si cada acción tuviera una importancia absoluta. También hay que decir que el eterno retorno no busca describir el mundo, sino transformar nuestra forma de vivir. Nos desafía a convertir nuestra existencia en algo que querríamos repetir eternamente. En este sentido, es un planteamiento, a mi juicio, positivo.